Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en la provincia de Tucumán con un caso conocido como Belén. El nombre Belén es dado para resguardar la identidad de la persona que fue protagonista de este caso. Así que bueno, quisimos venir acá a la provincia para hablar con la gente, hablar con los medios y que nos expliquen un poco más qué fue lo que pasó. Este caso fue un caso emblemático donde marcó un antes y un después en la República Argentina y que traspasó las fronteras del país, llegó a oídos de todo el mundo y gracias al traspaso, a la difusión de los medios, por esta repercusión, tuvo un final feliz, como así, digamos. Les cuento un poquito de este caso. Es una chica de 24 años que llega al hospital con un fuerte dolor abdominal, donde es atendida en la guardia y en primer momento le diagnostican una apendicitis. Ella pide ir hasta el baño, va hasta el baño, tarda más o menos de 10 a 15 minutos. Cuando vuelve, comienza con un fuerte sangrado, una hemorragia, y deciden intervenirla quirúrgicamente con un legrado, que así se llama cuando se produce un aborto espontáneo. Va a la intervención y Belén, al despertar de la intervención, se encuentra rodeada de policías y esposada a la camilla, mostrándoles un feto que tenía más o menos 32 semanas y acusándola de homicidio agravado por el vínculo. En este momento empieza el calvario de ella, donde automáticamente, sin mediar defensa ni explicación alguna, es detenida, se la lleva presa y bueno, y acá comienza el calvario. Esto fue en el año 2014, ella permanece detenida, se le da una condena de 8 años de prisión, que al momento no había pruebas, no había lectura del expediente, y es por eso, bueno, interviene una abogada, que es la abogada que llevó adelante el caso y la que le da una resolución. Así que bueno, acá en este caso podemos ver muy bien y claramente qué es lo que pasa con los derechos humanos, cómo son vulnerados y qué pasa con la gente más vulnerable. Entonces quisimos hoy en el piso con las profesionales de la salud cómo afecta y vulnera a lo que es nuestra profesión. Porque acá interviene tanto la justicia como los actores de salud, médicos, psicólogos y demás. Así que ahora vamos a avanzar con los que son los dilemas éticos y bioéticos que se plantearon en el caso. Voy a dejarlas en el piso con Jimena, que le doy la palabra. Así que bueno, Jimena, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar de los dilemas éticos que enfrenta el caso Belén. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dilemas éticos? Bueno, escucha. En principio tenemos la violación del secreto profesional y de la confidencialidad, donde una paciente fue denunciada sin su consentimiento, quebrando uno de los pilares fundamentales de cualquier práctica de salud. En segundo lugar, tenemos la falta de respeto por la autonomía y por los derechos sexuales y reproductivos que toda persona debería tener garantizados. En tercer lugar, vamos a hablar de la ausencia de un trato digno y humanizado, algo que va en contra de los principios de beneficencia y cuidado. En cuarto lugar, tenemos la discriminación estructural, que es atravesada por cuestiones de género y de clase social. Y por último, la estigmatización moral, que convierte un problema de salud en una causa penal que termina siendo injusta. Bueno, sí, es un caso sumamente emblemático, ¿no? Y además significativo para trabajar desde la ética. Si pensamos en la ética del cuidado, ¿no? Esta ética del cuidado que implica como un poco pensar desde la empatía, ¿no? Pero cuando decimos empatía o esta cuestión de poder estar atentos al sufrimiento del otro, ser conscientes, a poder alojarlo, ¿no?
Pero a veces esto de ponerse en los zapatos del otro implica también un límite, ¿no? Porque ponerme en los zapatos del otro, pero desde mi propia vivencia o desde mis propias creencias, no me permite abordar o abarcar toda esa subjetividad, ¿no? Es como que nos queda corto o nos pone un límite de alguna manera. Por eso cuando hablamos de la ética del cuidado, hablamos más de un alojar al otro con su propia subjetividad, con su propia historia, con sus propias creencias o normas, sin imponer las propias, ¿no? Sin imponer cuestiones que no son propias a nosotros. Eso es como una ética del cuidado. Esta relación con esa otra edad o con ese otro desde el respeto mismo que esa subjetividad tiene y desde ese respeto que incluso nosotros mismos necesitamos o ponemos en marcha en toda relación. Y cuando hablamos o pensamos en todo lo que pasó con Belén, lo que vemos es que este posicionamiento ético no estuvo presente en ninguno de los profesionales intervinientes, ¿no? Todos actuaron en función de creencias propias, de creencias morales, de prejuicios, la juzgaron, acallaron su voz, no dieron lugar a su historia, no dieron credibilidad a su relato, es como que apagaron la voz de Belén, ¿sí? Probablemente estos profesionales actuaron desde pensamientos como, bueno, una persona que atraviesa una situación así debería estar en una crisis de llanto constante, o una persona que pierde un embarazo debería estar llorando, o se comporta como si fuera culpable, o no grita lo suficiente su verdad, entonces debe ser mentira. Todos estos prejuicios hacen al comportamiento que después tuvieron estos profesionales, ¿no? Y este gran posicionamiento como moral y religioso, esa vara sobre la que midieron todo, ¿no? Y bueno, digamos, todos los profesionales tuvieron una relación con Belén, pero no desde lo ético, ni desde el cuidado, ni desde ese respeto a la subjetividad de esa persona, ni la alojaron con toda su historia de vida y con todas las deficiencias estructurales que tuvo la vida de Belén, ¿no? Porque una situación muy precaria, de mucha pobreza, ¿no? ¿Cuántas herramientas podría tener en juego o en marcha para afrontar esta situación, ¿no? Porque creemos que la debería afrontar o la debería haber afrontado como cualquier otra mujer o cualquier otra persona, quizás con recursos, con estudios o con redes de contención, ¿sí? O con otras experiencias, otra historia en los sistemas de salud. Bueno, es un caso que pone en evidencia o puso en evidencia toda esta cuestión de la falla en la relación ética que todos los profesionales ahí, no solo los profesionales de la salud, sino los de justicia, donde lo que hubo también es una falla en la relación ética. Esto evidencia la necesidad o la importancia de la formación ética en todas las profesiones. Bueno, muy interesante lo que dice Analia y sí, la ética empieza cuando te das cuenta de que tus decisiones afectan a un otro y cuando asumís esa responsabilidad frente a lo que le pasa a ese otro. En el caso Belén, esa responsabilidad no se cumplió. Como hemos estado hablando, no se le permitió ejercer
sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la intimidad, derechos que estaban todos ya protegidos tanto por la Constitución Nacional como por otros tratados internacionales, como la CEDAW y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Belén fue despersonalizada, fue reducida a un expediente, se ignoró su situación, su vulnerabilidad, y fue simplemente un número más en el sistema. Hoy en Argentina el aborto legal no solamente es para cuando la mujer corre en riesgo su vida o sufre una violación, sino en cualquier tipo de circunstancia hasta la semana 14. Esto fue un avance enorme en términos de reconocimiento de derechos. Más allá de lo legal, lo importante es que el acceso sea real, que no haya obstáculos, que no haya discriminación, maltrato, juicios, que vuelvan a poner a las personas en la misma situación de vulnerabilidad que tuvo Belén. Las perspectivas de derechos humanos nos pide acompañar, informar y garantizar autonomía, porque desde cada decisión que esta persona como persona nosotros tomamos afecta a un otro con su historia, con sus vivencias, con su sufrimiento, y la ética, como dice Levinas y Sabater, empieza justamente en ese cómo respondemos ante ese otro. Bueno, ahora desde el piso de los profesionales nos darán aportes del tema. Les dejo con la licenciada Jimena. Seguimos. Hablando de una perspectiva ética, la psicología y las ciencias de la salud tienen un compromiso, y este es ineludible: poder promover y defender los derechos humanos. Esto implica poder revisar nuestros prejuicios y garantizar que cada persona sea tratada con dignidad, y esto es sin excepciones. Para profundizar un poco más el caso Belén, vamos a hablar de los 4 principios bioéticos que son fundamentales. Tenemos la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Bueno, Belén no fue informada ni consultada sobre las decisiones que se tomaron en su nombre. También las acciones profesionales no buscaron su bienestar. Acá corrompe el segundo criterio, que es la beneficencia. Se le generó tanto daño físico y psicológico, y esto era totalmente evitable. En cuanto a la justicia, podemos decir que Belén no fue tratada justamente, sino por el contrario, con desigualdad debido a su género y a su condición económica. Bien, ahora le voy a dar lugar a mi compañera, Ana, que va a continuar con el caso. El caso Belén nos deja una enseñanza profunda. Cuando la ética y los derechos humanos se vulneran, se multiplica el sufrimiento de las personas más vulnerables. Como futuros profesionales de la salud y la psicología, debemos recordar que nuestra primera responsabilidad es el cuidado y la dignidad humana. Solo así podremos construir prácticas verdaderamente justas, empáticas y humanizadoras.